Precisamente en este día domingo, cuarto del tiempo de Pascua, pues la figura de el buen pastor, pero también esta figura de la puerta, y es porque tenemos que descubrir que en el tiempo de Jesús, pues por la mañana sacaban, pues ahora sí que a pastar a los rebaños, y por la tarde pues ya los llevaban hacia el redil. Y pues sí, tenía su puertita, pero también el pastor tenía que quedarse en la puerta precisamente para poder defender pues de los depredadores. También pues por si llegaba alguien, pues estaba siempre en la puerta con su bastón o su cayado, que es precisamente el que le da seguridad al rebaño, como lo podemos constatar precisamente en el Salmo 22. Si tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y es aquí donde, pues, Jesús es la puerta que nos lleva hacia el encuentro con Dios. Por eso podemos descubrir que el Señor va a decir que el que va a Él, va al Padre. Porque, pues, precisamente el Padre ha enviado a su Hijo para que sea camino que nos lleva precisamente hacia la casa del Padre. Y es aquí que, como buen pastor, el Señor va delante de nosotros y nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz para que podamos seguirle. Y es aquí donde podríamos ver, ahí en las redes sociales, hay un pequeño video, es de los cristianos no católicos, pero que hacen precisamente esto como prueba. Están un pequeño rebaño, y pues se invitan a distintas personas a hablarle a las ovejas, pero pues no pasa nada, hasta que al final pasa el pastor y les empieza a hablar, así como que primero, así como que tienen que identificar un poquito la voz, las ovejas, pero de momento se van todas hacia en donde está el pastor. Y es precisamente porque esto es real. El Señor lo da como algo cotidiano que el pueblo lo había descubierto o lo había visto ya con sus propios ojos. También por ahí hay algunos documentales de cómo se preparan algunos rebaños, sobre todo en la parte de los Alpes, en donde pues hay un pastor que va a ser el que los va a pastorear durante la época de la primavera y el verano, en donde se van a las cumbres y ya después tienen que ir bajando para regresar a sus rebaños. Y es algo interesante porque cuando están solamente con un pastor, todos los rebaños siguen a ese pastor. Y obviamente pues también están los perros pastores que van a ayudarle al pastor para defender pues a todos los rebaños de las fieras. Pero después, cuando van bajando y llegan a los poblados, cada uno pues llama a sus ovejas, y algunos con silbidos, otros con palabras, otros con algún sonido específico, y bueno, ya todos van, todas las ovejas van acercándose. Y lo interesante es de que pues sí, habrá una que otra que se confunda de rebaño, pero en su gran mayoría todas las ovejas van con su propio pastor. Y es aquí donde nosotros tenemos que prestarle oído a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos a Jesús. ¿Para qué? Para que podamos seguirle. Es aquí donde hoy, como dice uno de los salmos de la liturgia de las horas, la muerte es el pastor de muchos el día de hoy. ¿Por qué? Porque se dejan corromper por los bienes materiales, por los placeres, por el dinero fácil, por el placer de las drogas, el alcoholismo, los vicios, etcétera, 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 que ya no tenemos tiempo para Dios. Es aquí lo triste. ¿Por qué? Porque como decía la reflexión de los padres agustinos, pues ahora el mundo se está neopaganizando y es algo que podemos descubrir. Hoy no queremos ir a misa, pero sí tenemos colgado el ojito turco, tenemos el cuarzo para que me limpie los chakras, pero nunca voy a confesarme. Y es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo al Señor.
Hoy estamos siguiendo a otros pastores que no vienen a defender al pueblo o al rebaño, sino vienen a matarlo, vienen a perderlo. Y es aquí donde, ¿por qué se está perdiendo? Por nuestra ignorancia. Por eso dice el profeta Isaías que la ignorancia es el gran mal que aqueja al pueblo. Y hoy podríamos decir también es el gran pecado que aqueja al siglo XXI. ¿Por qué? Porque podríamos preguntar, hoy sobre todo los jóvenes quieren ser expertos o se sienten expertos en todo. ¿Por qué? Porque lo vieron en el TikTok, lo vieron en el Facebook, lo vieron en el Instagram, lo vieron en pues las redes sociales. ¿Y cuántas veces todo esto no está equivocado? ¿Por qué? Porque pues a veces gente maliciosa que quiere pues cambiar. Por ejemplo, por ahí decía un video que me enviaron que pensaba y decía, es que Dios no es religión, Dios no es católico, Dios no es protestante, Dios no es evangélico, Dios no es pentecostal, Dios no es testigo de Jehová, Dios no es menonita, y así empezaban a decir todos. Y decía, porque a Dios hay que seguirlo, porque Él no quiere que tengamos una iglesia. Y es como podríamos decir, ¿y cómo vamos a conocer a Cristo si no tenemos quien lo predique? Por eso la figura de San Pedro, tanto en la primera como en la segunda lectura el día de hoy, que es el que está mostrando el camino. Y ciertamente, pues algo que invita a la primera lectura, sobre todo del Hechos de los Apóstoles, el bautismo que como nosotros sabemos es la puerta a la entrada de la iglesia, es la puerta de los sacramentos, es la puerta de la salvación. Por eso inclusive cuando se realiza el bautizo, el evangelio que se lee es precisamente el de Juan capítulo 3, en esa visita de Nicodemo a Jesús. Y la respuesta de Jesús, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y hoy está una tendencia muy fuerte a no querer bautizar a los niños. Y bueno, ya así como que no, ya cuando crezcan que ellos elijan qué quieren ser. Sí, pero ¿qué es lo que estamos orillándolos? Precisamente a la muerte, y no a la muerte física, a la muerte eterna. ¿Qué es lo que estamos ocasionando? Que hoy no haya fe, que hoy no vivamos de acuerdo al plan de Dios. Por eso hoy tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para conocer nuestra fe. Hoy tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo, pues ahora sí que las consecuencias del alejamiento de Dios, la violencia, pues ahora sí que tanta impiedad que hay. Por ejemplo, no podemos tapar el sol con un dedo, y lo que está sucediendo, si mal no recuerdo, es en el Hotel Hilton o un hotel así en Boston, en donde se está llevando el gran congreso satánico. Y bueno, pues gracias a Dios, pues los caballeros de la Virgen de Fátima, si mal no recuerdo, o los caballeros de la Virgen, un grupo pues católico, pues afuera del hotel rezando el Santo Rosario. Pues también un video que me mandaba una persona, pues ahí cantando el Ave María de Fátima, pues ese que estamos también en tiempo de el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, Jacoba de Iría, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Y es ahí cómo nosotros estamos luchando contra esto, cómo nosotros estamos luchando contra el mal, contra el pecado, contra la muerte, contra el demonio. Y lamentablemente no hacemos nada. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no creemos en el demonio, porque muchas veces pensamos que Diosito es tan bueno que sin hacer nada nos va a salvar. No, aquí tenemos que luchar día en día. ¿Para qué? Para que podamos dar un buen testimonio. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo al plan de Dios. Por eso, esforzarnos, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que escuchemos la voz del pastor, para que entremos por él, que es la puerta que nos lleva al encuentro con nuestro Padre Celestial.
que nos lleva al encuentro con Dios para que podamos vivir todos juntos en la presencia del Padre Eterno para, pues ahora sí, adorarle, alabarle, que es precisamente para lo que hemos sido creados. Por eso, vive como verdadera oveja fiel al rebaño del Señor.